Uno de los filósofos más apasionantes, más extraordinarios por la eh, trascendencia de su pensamiento, quizá por la originalidad también de sus conceptos, es el que vamos a iniciar a ver ahora, al que difícilmente podemos encasillar en alguna clasificación, como suele suceder con todos los filósofos, a riesgo de traicionar el origen de su pensamiento. Lo primero que hay que decir de Hegel es que crea su propio sistema de lenguaje y no es fácil acceder a su filosofía. No quiero ponerles anteojos, ¿verdad?, para decirles es una filosofía absolutamente difícil, se accede con dificultad a ella. Tiene su grado de dificultad, pero como todo, una vez que uno, después de leer por ejemplo a Aristóteles o a Parménides o a Platón mismo, uno va comprendiendo el sistema del lenguaje, que es uno de los puntos importantes para comprender a Hegel. ¿Por qué es importante pues Hegel? Porque va a marcar un cambio de rumbo hacia lo que es la filosofía racional, algunos le llaman filosofía especulativa, la han denominado el idealismo alemán, o hay quienes después de haberlo leído, claro está, lo clasifican como el idealismo absoluto. Pues algunos datos. Yo lo primero que quisiera decir es, recordando aquel libro de Pierre Hadot que ya hemos citado aquí en algunas veces, aquella en la que sostiene que la filosofía son una especie de ejercicios espirituales para las personas que hacen su propio sistema filosófico, ¿no? Así recordamos, por ejemplo, a Pitágoras, Sócrates, Epicuro, el mismo Jesús y los apóstoles, que veían la filosofía no como un acto meramente especulativo de la razón, sino como la filosofía algo que orientaba e iluminaba tu vida y que te permitía también ordenar tus afectos para una cuestión elemental, saber elegir en la vida. La filosofía, en este sentido, como punto de partida, será una orientación para iluminar todas las decisiones que tomas desde un punto de vista ético. Algunos la orientan hacia la felicidad, otros la orientan hacia la realización, otros hacia la plenitud, o en el caso de Hegel, hacia un espíritu absoluto en el que efectivamente Hegel va a ir manejando una serie de elementos como la dialéctica del amo y el esclavo, pero también tiene unos resabios teológicos, que ya hablaremos más adelante de ellos, en el que pone la razón como en esta parte de la iluminación frente a la ignorancia, es decir, frente a la oscuridad, la luz frente a las tinieblas, la claridad frente a las tinieblas. Tiene un resabio ahí de Evangelio de San Juan, y hay que considerar varios elementos. En primer lugar, aquí ya no vamos a estar en el terreno de esto que Pierre Hadot llamaba pues como unos ejercicios espirituales, donde los filósofos reflexionaban de cosas que le apuraban en la vida. Platón, por ejemplo, quería reflexionar un poco sobre el tema del eros, de la felicidad, de la república, de quién debería de gobernar. Entonces para él tenía que ver mucho con el tema de los afectos y con el tema también de las ideas, pero también con el tema del amor. Lo mismo veíamos en Aristóteles, ¿no? El tema de la esencia. Ya veíamos en diferentes filósofos de la antigüedad cómo ellos buscaban la verdad con su sistema de lenguaje. Aquí vamos a dar un giro especulativo, y esta va a ser una de las críticas más importantes, pero también que van a hacer que la filosofía avance respecto a la influencia que tendrá sobre todo Hegel en la filosofía de Marx, de Nietzsche, de Kierkegaard y los que seguirán después con el existencialismo. De manera tal que sí, efectivamente podemos decir que Hegel es un autor que hay que leer necesariamente. No hay que pasarlo por encima, sino que hay que leerlo y hay que tener una propia experiencia de Hegel. No hay que conformarnos con lo que dicen comentaristas o lo que nos dicen algunos historiadores o estudiosos de Hegel.
A Hegel, para comprenderlo, tenemos que acceder a él a través de la fenomenología del espíritu. Y la invitación de este curso va a ser precisamente a que leamos directamente, parte a parte y paso a paso, la fenomenología del espíritu de Hegel, porque no hay otra manera de comprender y de calificar, aún de juzgar una filosofía o a un filósofo, si no es leyendo su obra directamente y teniendo una experiencia de él directamente. Por muy difícil que nos pueda resultar la lectura en un primer momento, para entrar a él, para eso vamos a acceder a la guía del doctor Jorge Manzano, que tenemos ya impresa, para poder ir leyendo poco a poco y ir sacando nuestras conclusiones y lo que tiene que ser la filosofía, una experiencia de sabiduría interior, que a ti te sirva Hegel. Hay un filósofo contemporáneo que se llama Slavoj Žižek, al que todo el mundo hace una referencia porque él se ha declarado abiertamente hegeliano. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo un filósofo contemporáneo hoy que abiertamente habla del comunismo y que habla de la caída del capitalismo, etcétera, que ha sido muy importante para criticar el sistema actual y sobre todo en el tema de la pandemia que vivimos este 2020, toma como un punto de partida el sistema hegeliano? Bueno, pues para poder entender a Žižek, por ejemplo, también y sus aseveraciones, tenemos que leer a Hegel. Vamos a hacer algunas aportaciones de quién es Hegel. Vamos a empezar un poco también utilizando su propia dialéctica, ¿no? La negatividad. Vamos a ver primero negando o quienes niegan a Hegel, qué dicen de él. En una parte de su fenomenología del espíritu, él sostiene que la esencia, la autoconciencia, el saber pasa por un momento positivo y uno negativo. Ese momento negativo, mucha gente lo ha manifestado como la tesis, antitesis y síntesis. Quiero decirles que en la fenomenología del espíritu, ustedes cuando lo lean van a decir en qué parte van a encontrar ustedes eso de la tesis, síntesis, antítesis. Difícilmente lo van a encontrar en el texto porque esta es una lectura posterior de los críticos de Hegel o los estudiosos de Hegel y lo han manifestado de esta manera. Pero en la filosofía, en la fenomenología del espíritu, perdón si lo he citado mal, la fenomenología del espíritu, ustedes van a encontrar esta dialéctica como un movimiento y ustedes irán viendo si realmente se ajusta a este esquema que han sintetizado como tesis, antítesis y síntesis. Bueno, ¿qué dice Schopenhauer de Hegel? Schopenhauer dice que Hegel es una colosal mistificación de una pseudofilosofía que paraliza la mente y asfixia todo pensamiento con el más inaceptable uso del lenguaje. Bueno, sabemos que Schopenhauer es un pesimista antropológico. No podemos esperar menos que una crítica así de severa y amarga hacia Hegel. La idea es que ustedes con estas opiniones no tengan un prejuicio frente a Hegel, sino que conozcamos la dificultad que han tenido otros filósofos de gran renombre en la historia para entender a Hegel, de forma tal que también nosotros no nos sintamos mal cuando empecemos a experimentar esto que dice Schopenhauer, ¿no? Hay una dificultad en el lenguaje que para él es inaceptable, ¿no? Realmente llega el momento en el que cuando pone Hegel la relación entre los conceptos y la relación entre sí misma para que la historia se mueva hacia el espíritu absoluto, uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿No? ¿Es un tema de lenguaje? ¿Es real? ¿Es simplemente un esquema filosófico? ¿O eso se da en la esencia, en la historia? Bueno, esas son las preguntas que usted, como estudiante del curso en la maestría en filosofía aplicada, irá desentrañando y irá teniendo su propia opinión. Bueno, también tenemos otro detractor de Hegel, Foucault, Michel Foucault, sostiene que toda nuestra época lucha por desprenderse de Hegel. O sea, marcó tanto la filosofía hasta nuestros días
que es difícil, digamos, desestructurar sus conceptos porque ahora se hace necesario hacer una referencia a los conceptos de Hegel. Por eso siempre va a ser importante referirnos a la filosofía primera que vimos en el curso de la filosofía griega, ¿no? La filosofía se va haciendo cada vez más compleja y sobre todo con estos conceptos racionalistas y que para algunos serán sumamente necesarios, para otros serán un obstáculo, pero en cualquier circunstancia tenemos que conocerlos. Karl Popper, en cambio, dice que Hegel es una justificación tenue del Estado prusiano. La posición política, la posición que como resultado de su reflexión filosófica le da a Hegel para simpatizar con el Estado prusiano que le toca vivir, algunos dicen que sostiene y es parte fundamental para sostener el Estado prusiano, ya veremos el contexto histórico, pues puede dar para sostener una filosofía política monárquica, conservadora, pero debemos tener mucho cuidado de no hacer una lectura fuera de nuestra época, es decir, una traición sincrónica, ¿no? Creer que son iguales las circunstancias históricas de aquel 1800, siglo XIX, a nuestra era, es completamente distinto. ¿Qué vamos a encontrar entonces en esta filosofía de Hegel? Bueno, en primer lugar tenemos un sistema filosófico completo, es un pensamiento que abarca prácticamente las áreas más importantes de la filosofía y todas las trastoca, todas las deconstruye y reconstruye con un nuevo lenguaje. Vamos a encontrar una visión de la ética y de la estética. Vamos a encontrar sobre todo una filosofía de la historia. Esta va a ser muy importante porque básicamente el espíritu absoluto, como lo entiende Hegel, va a aparecer como un espíritu que se manifiesta en la historia y que de alguna manera conduce a la historia. Aquí hacemos un paréntesis porque vamos a comprender que en la vida de Hegel, él fue formado en la teología alemana, teología evangélica, no católica, protestante, le llaman algunos, a mí no me gusta el término protestante, pero bueno, estudió en una universidad protestante su teología cuando él ya había pasado los 30 años, es decir, una persona adulta, una persona madura, que ya tiene conceptos claros de lo que es el mundo, la naturaleza, Dios, la historia. Pero va a ser bien importante el tema de la teología desde mi punto de vista, porque va a ser lo que, así como Aristóteles y Platón tenían una visión de Dios y un concepto de cómo Dios gobernaba el mundo, por ejemplo, recordemos ahí el mito de la auriga con Platón, ¿no? Veamos a Aristóteles, cómo concebía el mundo y cómo concebía a Dios. Bueno, pues va a ser muy importante cómo Hegel comprende a Dios, porque Dios va a ser muy importante en la visión de la historia, de la ética, de la política, de la estética y de toda su filosofía. Tanto así que algunos sostienen que Hegel es panteísta. Usted, al terminar de leer la fenomenología del espíritu, ya podrá sacar su propia conclusión si le parece a usted que hay un panteísmo en la filosofía hegeliana, si es una filosofía o si tiene en algunos momentos se besa con la teología, se abraza con la teología. Usted debe de tener su propia opinión al terminar de este tema, porque este tema es nodal para comprender a Hegel. Tenemos pues una filosofía del derecho. A Hegel se le atribuye pues esta distinción que vamos a ver en una de sus obras, precisamente entre el derecho natural y el derecho positivo. Vamos a encontrar en Hegel cosas que van a ser muy de su reflexión, como el papel de la filosofía del Estado. Hay unos conceptos que a mí personalmente me gustaron mucho y que creo que todavía hoy siguen estando presentes en la academia, en las universidades y en el intelectualismo jurídico, que es el término nación, el término pueblo y el término comunidad. Dejo de lado el término justicia, porque la justicia la va a ir desentrañando como parte del devenir de la historia, pero es fundamental para comprender la filosofía del derecho de Hegel.
¿Qué más va a encontrar usted aquí? Pues vamos a encontrar una metafísica, vamos a encontrar una antropología de la cultura. Es bien importante cómo Hegel encuentra en la formación del saber como una formación de la cultura, el contexto de la cultura. Ahora vamos a ver qué explica él como esa cultura, cómo entiende esa cultura. No demos por sentado que estos conceptos que les estoy explicando son los que nosotros entendemos como cultura hoy, por ejemplo, ¿no? Hoy entendemos como cultura desde hacer tamales hasta bailar el jarabe tapatío, ¿no? Forman parte de nuestra cultura. Bueno, vamos a ver si esto es lo que entiende Hegel como cultura o qué entiende como cultura. Desde luego, creo que una de las cosas más importantes que vas a encontrar en la fenomenología del espíritu es una epistemología. Es decir, algunos la identifican como una filosofía de la ciencia, ¿no? De hecho, el título de la fenomenología del espíritu aparece como la ciencia del espíritu. Qué curioso que Hegel no la explicite como una filosofía como tal, sino como una ciencia. Luego entonces también tenemos una filosofía de la ciencia. ¿Qué entiende por ciencia y qué entiende por conocimiento y qué entiende por saber y qué entiende por intelección? Bueno, pues todo esto lo vas a encontrar tú en esta fenomenología. Después vamos a encontrar una filosofía de la naturaleza, una filosofía de la religión, y le dedica básicamente un capítulo completo a la filosofía de la religión, haciendo una explicación de lo que él entiende por religión, aunque más bien explica el despliegue de esa religión en la historia, el devenir de esa religión en la historia. Usted me dirá al final del curso si entiende qué entiende Hegel por religión. No solamente el despliegue de la religión en la historia o del espíritu absoluto en la historia, sino qué entiende realmente por religión. Va a tener un capítulo específico sobre el diálogo entre la religión y la ilustración. Vamos a encontrar también aquí una ontología, es decir, básicamente una ontología, ¿sí? El ser, la esencia, y aquí volveremos a disfrutar un poco el poema ontológico de Parménides, al que le entretuvimos en el curso de filosofía griega. Finalmente, aunque no lo explicita, Wittgenstein decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, otro de los grandes filósofos. Pero, ¿qué vamos a encontrar aquí? También una filosofía del lenguaje, porque Hegel nos va a ir llevando desde su lenguaje, desde su sistema, a entender algo que de otra manera no podríamos captar, que es el devenir de la historia, la esencia y cómo el espíritu absoluto está presente y lleva a los seres humanos a lo largo de la historia a comprender y con un rayo de luz ilumina su entendimiento. Bueno, algunos sostienen que en su época Hegel quería crear una nueva religión popular, una especie de misticismo. Cuando veo, por ejemplo, algunas religiones como la cientista, esta que creó este actor famoso, o iglesias nuevas que proponen nuevas creencias en función de nuevas realidades espirituales, como la nueva generación y otras, ¿no? Que van proponiendo un camino nuevo de luz para los creyentes y demás, pues podemos tener mucho cuidado, porque también ahí podrían haber muchos Hegels, ¿no? Muchas personas que estén en la búsqueda de la verdad y a través de una religión o de una forma de religión quieran encontrar la iluminación y la verdad de su vida. Pero Hegel se fue muy astutamente a sacar a Dios de los templos, a sacar a Dios de las iglesias, a sacar a Dios de los libros de teología, a arrebatarles a Dios a todos aquellos que en la Edad Media lo habían encerrado en dogmas. Él se va a pelear con los dogmas, y lo puso nada más y nada menos que en la razón. Es decir, este Dios que estaba antes en la dogmática, en la doctrina social, en la piedad popular,
Incluso en las guerras, recordemos las guerras de religión, los estados pontificios, las cruzadas, la vida política, ¿no?, dentro de la iglesia, Hegel va a sacarla y la va a llevar nada menos que a la razón. De forma tal que Dios ya no va a estar fuera en las sacristías de las iglesias, sino va a estar en el mismo mundo, en el devenir del mundo. Esto va a ser apasionante descubrirlo. Y si usted coincide con Hegel, entonces podrá ser como Slavoj Žižek y decir, soy hegeliano o no soy hegeliano. Yo al final del curso no quisiera que ninguno dijera yo soy hegeliano o soy platónico o soy aristotélico, sino al final del curso nosotros tenemos que decir somos filósofos, amantes de la sabiduría. Vamos a hacer una pausa para dar algunos otros elementos de Hegel. Nada más recordar, Hegel quiere hacer un sistema para dar a explicar lo que él comprende como la realidad toda la realidad. Y va a decir que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y por ahí vamos a empezar. ¿Es un racionalismo o un idealismo absoluto? Algunos datos. Nace en 1770 y muere en el año de 1831 a los 61 años de edad. Algunos sostienen que había fallecido de cólera, pero hoy hay otros estudios que más bien sostienen que fue otra causa, pero bueno, finalmente fue una enfermedad. Estudió teología en la Universidad de Tubinga. En el año de 1793 terminó su curso de teología. Renunció a ser pastor cristiano, pastor protestante. Él tenía 38 años, insisto, ya un hombre mayor. Un hombre de 38 años es un hombre adulto. Fue el encargado de la cátedra en la Universidad de Jena. Fue rector del colegio de Wittenberg durante 8 años. En el año de 1810, mientras en México estábamos con la independencia, con el grito de Dolores y la revolución de los indígenas contra los españoles, en ese año Hegel estaba de mieles, se enamoró perdidamente por segunda ocasión, pero esta vez parece que sí fue en serio porque tuvo un hijo con su primer matrimonio. Esta vez se casó con Mary Helen Susana Ponteller y tuvo con ella 2 hijos. Un hombre seguramente obsesivo, un hombre aprensivo. Lo podemos ver e intuir sencillamente en su obra. La manera en la que Hegel escribe te dice mucho también de la manera de su ser sumamente preciso y minucioso en su pensar y quiero creer también que en su hacer. Las obras conocidas, evidentemente, con la que vamos a iniciar y espero que sea el deseo que a ti te dé después para leer sus otras obras: La fenomenología del espíritu, La ciencia de la lógica, La enciclopedia de las ciencias, la filosofía. Bueno, dentro de la filosofía de las ciencias, enciclopedia de las ciencias, vas a encontrar la filosofía del espíritu. Finalmente, una de sus obras que espero vamos a hacer una clase específica sobre ella es la filosofía del derecho, como parte, digamos, filosóficamente, lo que será la comprensión del derecho, del Estado, de la justicia. Podemos decir que es una sólida filosofía del derecho. Veremos qué tan positiva o qué tan desastrosa puede ser como consecuencia de la aplicación en el estado político. Sostendría pues Hegel que el absoluto está en nosotros. Va a ser un punto clave, que tomen ustedes nota, para que al final de este curso puedan explicar qué es el movimiento dialéctico. Va a sostener que Dios es un puro devenir. Dios es un puro devenir. Es decir, esto significa que Dios no está en su trono,
sentado viendo qué hacen los seres humanos, sino que está en el devenir de la historia, que se involucra con la historia. Dios deviene en nosotros y nosotros en Él. Frase hegeliana, Dios está siendo. Dios es la síntesis. Bien, pues vamos a dejarlo hasta ahí. Dos frases famosas que vamos a encontrarnos y que les gustará después poder explicarla popularmente, ¿no? Cuando tu mamá, cuando tu hermano, cuando tu hijo te preguntas, bueno, ¿y cómo me explicarías eso que dice Hegel de que la lechuza de Minerva solo alza su vuelo al anochecer? O aquella frase famosa de que de noche todos los gatos son pardos. Hegel, espíritu subjetivo, espíritu objetivo y espíritu absoluto. Vamos a dejar hasta aquí la introducción para la lectura de Hegel. Hago una pausa para que hagamos los comentarios y que ustedes nos expliquen qué fue lo que cada uno encontró como datos que no estén aportados aquí, que puedan ayudarnos a entender quién fue este hombre, quién fue este ser humano, quién fue este padre de familia, quién fue este hijo, quién fue este ciudadano, quién fue este filósofo que dio un giro a la filosofía para hacerla una filosofía racional, especulativa e idealista. Volvemos.